Miércoles 14 de Nisan, 9 de la mañana a 3 de la tarde. 6 horas. Así terminaría el proceso histórico de la crucifixión en lo que respecta a lo que veríamos. Hoy, este miércoles, ya celebrado por 2000 años, en la semana llamada Semana Santa, en la semana llamada la Semana Mayor, estamos por eso revisando justo a la mitad de esta semana el proceso histórico de la crucifixión. Aquí, hoy en punto de partida, y el viernes también tendremos nuestro segundo tema en Fe, Esperanza y Amor, que han cedido sus espacios para revisar este tema. Semana Mayor, Semana Santa, miércoles 14 de Nisan, en la fecha hace 2000 años, justo hoy. Entre las dos tardes, decía, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, y aquel proceso que se había gestado miles de años antes, finalmente llegaba a su culminación. El proceso histórico de la crucifixión. Seguramente todos ahorita están en su casa, están algo tranquilos, han paseado, han pues hecho lo que les permite el asueto a los que tengan descanso en estos momentos, a los muchachos que no están en escuela y que ya tuvimos bastante de no escuela por la recién pandemia de la cual todavía no hemos salido, y hoy nos estamos dando a la tarea de poder estudiar aquí en punto de partida el proceso histórico de la crucifixión. Bienvenidos todos, por supuesto, bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Queremos pensar que estás allí y no obviar que nadie está, sino más bien que están muchas personas. Queremos pensar que también los que seguimos a Jesús, los cristianos, los que en alguna forma ya hemos hecho vida de iglesia, hoy particularmente nuestros espíritus y todo lo que nuestra fe abarca se conecta con el ambiente de una manera especial. Y esto es por la razón que se celebra más que nunca el próximo domingo que Jesús, nuestro Señor, se levantó de entre los muertos. Y eso de que se levantó de entre los muertos hay pruebas indubitables, por lo cual cada domingo que se reúne la iglesia, siendo que el domingo es el día en que Jesús se levantó de entre los muertos y el primer día de la semana, allí es por la razón por la cual nosotros nos reunimos todos los domingos. Pero hoy particularmente, ya un poco más de 2000 años, donde tal vez ya se está grabando esta fecha, cita del calendario hebreo que estoy lanzando, el miércoles 14 de Nisan, entre las dos tardes, después de haber sido vejado Jesús, después de haber sido aprendido en el huerto de Getsemaní. Eso debió ser un martes, o sea, ayer, hoy, hace 2000 años, ayer, para hoy, en la mañana, a las 9 de la mañana, ser llevado camino al Gólgota, cargando esa cruz en las espaldas y poder pensar que ahí iban todas nuestras maldades, todos nuestros pecados sobre él. Pero también, a las 6 de la tarde, ya habiéndose disipado la multitud, porque a las 3 había entregado el Espíritu del Señor, todas las esperanzas de toda la gente que estaba reunida ahí, de todos los que por 3 años habían seguido a Jesucristo y habían creído todas sus palabras de un reino venidero, en ese momento todo se había desvanecido y todos habían amedrentados, huido, y solo se había quedado María, la madre de Jesús, la otra María Magdalena con las demás mujeres y Juan, el más pequeño de los discípulos. Así que la razón por la que se quedó, por amor, por ser el más cercano de los 12 delante de Jesús, pensamos que sí, yo creo que sí, pero algunos también piensan que por la juventud, no midiendo el peligro y lo que significaba quedarse frente al rey de los judíos que había sido muerto y bueno, padecido, muerto y crucificado a razón de incluso envidias políticas. Era peligroso que estuviera ahí, sin embargo se quedó. Pero tenemos que remontarnos en el tiempo y aprovechar bien nuestros minutos y empezar diciendo que el proceso histórico de la crucifixión, hablando el aspecto geopolítico, tiene que contemplarse los imperios, tenemos que hablar de los asirios, tenemos que pensar en los medos, eso se estudió en la secundaria, hablar de los persas, de los babilonios y luego cuando los medos derrotan a los persas, también pensar en el imperio medo-persa y luego del imperio medo-persa pensar también en el griego, que estamos hablando de los 4 imperios más fuertes que este planeta ha visto otros, el griego,
y luego el Imperio Romano para descubrir que el empalamiento era una práctica de castigo de aquellos días. Cuando pensamos en el empalamiento, hoy que estamos estudiando el proceso histórico de la crucifixión, es la manera incipiente, es la manera naciente de lo que sería la crucifixión en años posteriores, perfeccionada. El empalamiento como un método de ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca sencilla, un madero sencillo, qué terrible, donde la penetración puede realizarse con el empalamiento desde un costado, por la parte posterior, o incluso desde la boca o por la boca, dejando que la estaca que se clavara en el suelo con el propio peso del cuerpo venciera poco a poco y fuera resbalando hasta quedar prácticamente atravesado por donde se comenzara este empalamiento. Medio de ejecución, método de ejecución, donde la víctima es atravesada por una estaca. Así que ahí tenemos en sus pantallas seguramente esto que está en un museo, donde aparecen cuando la conquista de los judíos, que son por algunos así, los asirios atormentados, martirizados o amedrentados, particularmente los asirios, donde más tarde el rey Darío también lo usaría para someter a más de 3,000 personas por este método terrible de tortura, de sometimiento, de maldad. Bueno, lo que venga a nuestra mente comparado con lo que está pasando en nuestros días, yo creo que hasta se queda chiquito. Así que pasamos y podemos ver que el método de aterrorizar o de someter o de ejecutar o de quitar de por medio a nuestros propios enemigos, el empalamiento también fue practicado por Rumanía, por Vlad Tepes, llegando a empalar a más de 23,000 personas en un día durante su reinado en Valaquia, que este personaje, de ahí viene el caricaturesco personaje de Drácula o Drácul, y durante su reinado en Valaquia, en la segunda mitad del siglo XV, es que llevó a cabo estos tipos de sometimientos de una manera que podemos ver en esa pintura que él gozaba, disfrutaba, como la maldad de los hombres apunta, el martirizar, el atormentar, el amedrentar, incluso someter a todos los que estuvieran en su alrededor. Así que, para maravilla de nosotros, o para asombro de muchos de nosotros, hoy que estamos revisando el proceso histórico de la crucifixión de Cristo, hoy que es miércoles, hace 2000 años, retrospectivamente hablando, 14 de Nisan, hoy que han dirigido de la fortaleza Antonia, donde ha estado Jesús siendo martirizado, vejado, humillado, ultrajado por los soldados romanos, y Pilato ha dado el consentimiento de que lo azoten. Sus discípulos han huido, toda la gente que creía en él, que le buscaba para beneficio de sus propias personas, de sus enfermos, de sus necesidades, de su alimentación, todo lo que necesitaban, buscaron y obtuvieron en Jesús, en ese momento se había desvanecido. Allí no había más que miedo. Habían visto actuar al Imperio Romano, habían visto actuar a los principales judíos, todos se confabularon para llevar a muerte a un santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que en ese momento de la mañana, muy temprano de mañana, porque a las 9 de la mañana Jesús ya está crucificado, ya está en la cruz del Calvario, ya está ante la gente como espectáculo, la gente con diferentes sentimientos, incluso con envidias o con odio, o descargando ahí toda la maldad de los seres humanos. Llegamos al punto en donde vemos que el origen de la crucifixión no es romano. Yo podría decir, el origen en el proceso histórico de la crucifixión no solo no es romano, no solo no es asirio, no solo no es fenicio, cartaginés, no solo tiene que ver con los imperios babilonio, medo-persa, persa o el imperio griego, el que sea, tiene que ver con el origen propio de la maldad de los seres humanos. Y qué curioso es que la crucifixión de Jesús tiene que ver con pagar por la maldad. Y la crucifixión misma es el objeto, la expresión perfeccionada de los seres humanos a través de los años para poder manifestar su maldad de seres humanos contra seres humanos. Y es justo la crucifixión la que Dios va a usar para pagar por nuestra maldad. Así que no lo crucificaron
los judíos, como algunos lo culpan a Jesús. No lo crucificaron los romanos, como quisiéramos pensar, los paganos, los que no tienen a Jesús, los que tienen prácticas alejadas de Dios. No, lo crucificaron los hombres en su maldad, y Jesús entregó voluntariamente su vida por nosotros. Alejandro Magno, quien era del imperio griego, no solo hablando del imperio romano, Alejandro Magno también utilizó este cruel método de tortura. Mandó a crucificar en una montaña a 2,000 habitantes en la ciudad de Fenicia de Tiro, tras tomarla en el año 332 a.C., e introduciéndolo a la cuenca del Mediterráneo, y los fenicios fueron los que le introdujeron en el imperio romano, donde se convirtió en una práctica habitual y popular. Así que el instrumento de tortura, el instrumento de desgracia, de maldad, de lo que puedan pensar. Voy teniendo datos donde hablamos de imperios para empezar, hablamos de miles de años atrás, de imperio a imperio, llegando a un punto en donde estos cartagineses lo traen al imperio romano, los romanos lo adoptan, le echamos la culpa a ellos de la crucifixión, cómodamente para nosotros. Pensamos en los judíos y su ceguera espiritual de no poder ver que aquel era su rey, que aquel era Jesús, y arremeter a una contra él, y excusarnos todos nosotros en nuestras maldades y quitarnos de toda culpa, cuando realmente la cruz es la expresión sumaria de ira del hombre y de la justicia de Dios. La ira del hombre que ha venido perfeccionando a través del tiempo cómo atormentar, cómo ejecutar, cómo amedrentar y cómo condicionar y cómo someter y cómo amenazar a la gente. Y por cierto, hacerlo que sea lo más doloroso y que sea lo más que sufra la persona y que tenga el más dolor posible las personas. Y llega el punto climático, ese sí, es el imperio romano. Es el año 3 o 4 después de Cristo. Es cuando Jesús llega a la tierra, pero ahora tiene 33 años. Ha comenzado un ministerio a los 30 y aquí ya tiene 33 y medio. Está en el clímax de su vida, tipificando así todo lo que implicaba los corderos pascuales, que eran sombra y figura del cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo, donde en esos corderos tenían que ser machos, jóvenes, sin defecto, a prueba, y todo eso estaba en Jesús. Pero Jesús, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, joven, fuerte, gallardo, apuesto, corpulento, en la complexión atlética, sin pecado, porque no solo no había pecado, sino que no había cometido pecado, y por lo tanto inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y ahí, para sufrir una muerte de criminal, para sufrir una muerte de esclavo, para sufrir una muerte de convicto, para sufrir una muerte de deudor, y la causa en la cúpula de la cruz de Cristo, este es Jesús, Rey de los judíos. Así que podemos pensar entonces que el imperio romano solo es el clímax de la expresión de todo lo antes dicho, para dar lugar a un instrumento para la crucifixión que era completamente variable de acuerdo a quien lo aplicara y como lo quisiera aplicar. Y aquí tenemos una ilustración que espero que se logre ver, que viene de una revista estadounidense, médica por cierto, que estudia el fenómeno y que puede darse allí cuenta uno de que este instrumento, que es tan cambiante y tan variable, que tiene varios aspectos y que tiene varias formas, lo forma un patibulum, un madero romo, no fino, no tallado, con más o menos 50 a 60 kilos de peso, pero que además tiene una estípite, que es el palo recto en el cual se coloca el patíbulum una vez que la víctima ha sido vejada, ha sido ultrajada, y que lleva doble pena capital, porque a Jesús le azotaron antes de crucificarle. Datos que veremos el viernes. Es lo que veremos el viernes de las flagelaciones romanas, por si le interesa ver el tema. Pero antes de llegar allí, era azotado, vejado, para ya prácticamente deshidratado, prácticamente exangüe, por haber derramado o perdido tanta sangre, todos sus líquidos tisulares, toda
todo su sistema motor atrofiado, todos sus músculos dañados, va pesadamente llevando como víctima, como cordero al matadero, su propio instrumento ejecutor, o con quien el litor le hará o lo ultimará de manera total. Eso es lo que está pasando ahí. Así que tenemos varios tipos de cruces, unas que forman literalmente una cruz, que podemos pensar en la cruz latina o la cruz en la que pensamos de Cristo, como que pensamos, o esta cruz tipo T, que es una cruz que es básicamente la más usada y que, pues como no daba lugar para poder poner la causa en la parte de arriba, cuya costumbre romana era poner las razones por las que las personas eran ejecutadas y que esta pena estaba reservada solo para los esclavos. Cristo era del imperio, no era del imperio romano y por lo tanto era judío y por lo tanto se consideraba esclavo, pero inocente, santo y sin mancha, llevaba la culpa de todos nosotros. Allí estaba Jesús pagando por las culpas y los pecados de cada uno y todos nosotros. Así que independientemente de cuál haya sido la cruz, el asunto es que hay cruces en estilo de cruz, hay cruces en estilo de T, hay cruces en estilo de cruz. Lo importante no es precisamente la cruz. Ese es el objeto para culminar la maldad de los hombres y ese es el objeto para la justicia de Dios, de ajusticiar al justo por los injustos, para llevarnos a Dios y ser usado como instrumento de ejecución más que de salvación. El que salva es el que está en la cruz. La cruz no salva, la cruz sirvió para ejecutar al Salvador y poder pagar por nuestros pecados. Y aquí tenemos un fenómeno tremendo de la historia, donde una de las crucifixiones más famosas, de las que la gente puede leer en la historia universal, que sufrió el esclavo y el gladiador Espartaco, y 6,000 de sus soldados de su ejército, después de haberle dado lata por mucho tiempo al imperio romano y haberlos derrotado en varias ocasiones, los ha humillado una y otra vez. Y ahora el imperio romano, que le ha podido echar guante, quiere poner un ejemplo, quiere hacer algo ejemplar con Espartaco y con sus 6,000 soldados. Y esa foto que pueden ver ahí, esa pintura realmente que pueden ver allí, esa representación gráfica que pueden ver allí de un camino donde los cuerpos de los soldados crucificados fueron colocados a uno y otro lado del camino por más de 200 kilómetros, desde, digámoslo así, Capua de Roma en la vía Apia. Y esta visión, por supuesto, que provocaba temor en todos aquellos que veían ese fenómeno horripilante, donde pensaban, esto es lo que te va a pasar a ti si te sublevas, si intentas emanciparte, si intentas liberarte, si quieres tener libertad, si quieres vivir correctamente, si quieres hacer las cosas bien, si quieres salirte y ser gente libre. ¡Qué paradoja! Esto es lo que te va a pasar. Paradoja porque justamente con la crucifixión de Jesús no logramos emancipación política, no logramos precisamente libertad financiera, no tenemos libertad de movimiento en este planeta total sin tener que tener un pasaporte, una visa, pero en Jesús y su crucifixión podemos lograr la libertad de nuestras personas, la liberación de nuestra deuda, la paga de nuestro pecado, el hecho de tener vida eterna y ser libres de la condenación, de poder vivir tranquilamente delante de Dios sin deberle nada al Señor. Justo lo que otros lo usaban a la inversa de lo que Jesús logró, es que Jesús logró paz, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo de Dios tiene que ver con permitir que su Hijo experimentara esto tan horrible que estamos estudiando, esto tan horrible que estamos recordando y que ha llegado a ser trivial en estos días para nosotros. Esto que es tan repetitivo de cada Semana Santa, esto que es tan repetitivo de decir irreflexivamente Jesús murió por nosotros y no tener el dato de lo cruento y de lo cruel, de lo ignominioso y horripilante que era la crucifixión. Me quedo corto en todos los datos que pueda decirles y darles en función de lo que sufre una persona que ha sido crucificada, pero particularmente no era un soldado de Espartaco Jesús,
no era Espartaco, un gladiador o ex gladiador, era Jesús, cuyo cuerpo era santo, Dios en la carne, para poder entregar su vida por nosotros los pecadores, donde no hizo nada malo a nadie, sino amarnos. Y lo que lograron la gente cuando le estrujan es arrancarle las palabras de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que esta visión de esta vía, hablando donde por 200 kilómetros que separaban de Capua, de Roma, en la vía Apia, y caminar por 200 kilómetros con cadáveres a los lados, era la visión de la corrupción de los seres humanos. Era la visión de la depravación, del horror y del terror y del abuso de los seres humanos, pero que también simbolizaba lo perdido que estábamos como seres humanos, y que curiosamente después Jesús tomaría eso mismo para volverlo bendición para nosotros. Él ser hecho maldición por los hombres para que nosotros alcanzáramos bendición de Dios, porque el que es colgado en un madero de acuerdo a la ley judaica, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que sufrir una situación como esa. Así que en el proceso histórico de la crucifixión podemos notar que no solo se suscitó o surgió en el ser humano la capacidad de empalar y atravesar con un palo a los seres humanos, sino que se perfecciona, llega a su clímax y se le aplica a los criminales, y Jesús voluntariamente es tomado como si fuera criminal, siendo el santo, para después hoy tener evidencias históricas, evidencias arqueológicas, y como es el caso en la arqueología, en el proceso histórico de la crucifixión, para tener los datos, aquí podemos ver el tamaño de un clavo y la manera terrible en la que este clavo atraviesa el tobillo para fijar los pies del crucificado a un palo o madero tosco, romo, no fino, no tallado, no acabado, y darle muerte, y muerte de cruz, como dice también Dios en su palabra. Así que en 1968, de la sepultura de un crucificado de la primera mitad del siglo I después de Cristo, que estamos hablando de un joven de 25 a 30 años, de más o menos unos 70 de estatura, según nos lo dice también de estatura las medicinas forenses o las disciplinas forenses, donde todos los estudiosos, cuando han encontrado este osario, donde está este hueso con este clavo de dimensiones reales, donde cada vez que estaban crucificando a alguien, después de haberle dado muerte, querían recuperar los clavos, porque el hierro en aquellos días, el metal en aquellos días, era extremadamente difícil de obtener. Y si lo tenías, era extremadamente difícil de repetir, tener un artefacto como este, aunque fuera un clavo. Y estos son clavos más o menos de 12 centímetros de largo, y como lo pueden ver ahí, completamente rudos, que cuando choca con un nudo en la madera este clavo, a la hora de querer retirarlo, el clavo está torcido y no lo pueden retirar, por lo que hay que quitarlo con todo y el pedazo de madera. Y es ahí como tenemos esta evidencia de los clavos semejantes, parecidos o iguales a los clavos que pasaron los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando decimos que Jesús fue crucificado y que tenemos en cuenta el proceso de dónde vienen todas estas cosas y cómo se ha venido perfeccionando la maldad y el grado de maldad que los hombres han alcanzado para cuando Jesús va a ser crucificado, y el grado, déjenmelo así decir, de pericia en crucificar y ser expertos en darle muerte a las personas, pero de una manera lenta, y que puedan sufrir lo más que se pueda para que sea una cuestión terrible. La persona no quieren que se muera pronto, quieren que sea lento el asunto. Pero recuerden, Cristo duró no días, no semanas, como algunos, en algunas ocasiones hasta meses, más de un mes en la cruz crucificado. Jesús duró solamente 6 horas, porque la vejación había comenzado antes, porque el martirio había comenzado antes, porque el peso espiritual y el peso del pecado y el ataque de los demonios, sumado a todo lo que estaba pasando y el abandono de los suyos, hacía una carga terrible en el corazón de Cristo, que el corazón de Cristo, según el Salmo 22, estalló en sus entrañas.
Mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas. Y estos clavos y esta evidencia arqueológica solamente nos recuerdan el dolor de lo que Cristo tuvo que haber sufrido y vivido. Y déjeme hacer una pausa y bajarle un poco al ritmo de lo que vengo diciendo para que me tome atención de lo que voy a decir ahora. No hay palabra que pueda describir el dolor que una persona experimenta en la cruz. No hay palabra. Se tuvo que inventar una palabra para decir cuál es el dolor que causan esos clavos, cuál es el dolor que causa estar pendiendo, exhibido, semidesnudo, para que la gente pase y se burle y uno esté muriéndose de asfixia y de deshidratación y de insolación y de la infección que sufren, las heridas que supuran y que rápidamente se infectan a razón del sol y la exposición a los elementos. ¿Cuál es la palabra que se tiene que inventar para decir que es un dolor que supera por mucho a todos los demás? Excruciante o de la cruz. Dolor excruciante o de la cruz. Cualquier dolor puede ser menor al dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros y que ahora en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, tendríamos que hacer un poquito de historia como estamos haciendo hoy y no hablar de manera liviana de la crucifixión y no pensar que la crucifixión es solo un trámite que tiene que ver con la máxima expresión de una religión y que tiene que ver con la tradición, la que sea y de quien sea, que tiene que ver con la mente de Dios en permitir que la maldad, permitir que la maldad del hombre vaya avanzando, que perfeccione un sistema de dar muerte, porque justamente ese sistema de muerte que evidencia la maldad de los hombres, donde no podemos negar que somos pecadores y que hay maldad en nuestro corazón, ahora que se ha perfeccionado, Dios va a usar ese sistema para justo darle fin al sistema de pecado y la condenación del pecado de todos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regreso de la historia, donde hemos avanzado hacia atrás, pero ahora nos vamos hacia adelante de lo que hoy justo Dios quiere de ti y quiere de mí. Un reconocimiento de que Jesús es el Señor y que si tú lo confiesas con tu boca, serás salvo, porque con el corazón lo creerás para justicia, pero tu boca lo confesará para salvación si se lo pides a Dios. Reconociendo que para Cristo no fue nada fácil y que para nosotros es más que sencillo poner nuestra fe en Jesús. Así que en el proceso histórico de la crucifixión de Cristo, para que nos quedemos con algo concreto hoy, podemos llegar al punto ya no del imperio geopolítico, ya no hablar de la arqueología o del asunto de qué tamaño era el palo y cuánto pesaba el patíbulum, si 50, y que es tema de debate, si 60. Imagínense por qué cosas nos estamos peleando, ¿no? ¿Pesa 50 o 60 kilos el patíbulum que llevó Jesús a cuestas? ¿Era el patíbulum o era la cruz tipo tau completa? ¿Era con el estípite o era solamente el travesaño? ¿Qué era lo que llevaba Jesús? ¿Qué importa lo que haya sido? Lo que importa es que todo eso fue por amor a ti y a mí, y todo lo demás es una farsa. Es una farsa porque cuando vemos el proceso de la crucifixión de Cristo, podemos recordar el aspecto jurídico o el aspecto legal, los juicios de Jesús, el juicio de Jesús, como dicen, que fueron realmente 6 juicios, pero miren cómo está ahí, los 6 falsos, 6 juicios falsos. Ahora yo quiero que vean todo lo que están allí, del 1 al 6, juicio ante Anás, primer juicio, poderoso ex sumo sacerdote, que como poderoso ex sumo sacerdote tiene la autoridad de los que le entregan la autoridad, como justo nosotros hacemos, dándole autoridad a quien no se la merece, que no es más que el ex sumo sacerdote, pero que por cierto es el suegro de Caifás, el que sí es el sumo sacerdote en turno durante el juicio de Cristo, y que además viene a ser como un títere de su suegro. Este yerno no tiene autoridad, tiene la posición, pero no tiene la calidad de ejercer la posición con limpieza, pero que además, después de haberse juntado a Anás para buscar contra qué o con qué acusar a Jesús, buscando después a Caifás, quien le correspondía tener el juicio, todo armado, todo sucio, llegamos al concilio ante el Sanedrín, que es un grupo de 70 personas
de los nobles de aquellos días, de los que conformaban la clase política, un gobierno autorizado o tolerado por el Imperio Romano, del cual ellos eran esclavos con limitantes, pero que al mismo tiempo les permitía cierto manejo de ciertas condiciones, pero que no les era autorizado dar muerte a las personas, pero que además, después de no tener todos los elementos, donde el juicio que Jesús llevó era más bien una serie de interrogatorios que se estaban manejando para controlar bien a fin de darle muerte a Jesús, y que además el veredicto ya estaba profetizado, pero ellos por envidia le habían entregado, la sentencia ya estaba dada, todo era falso, este veredicto profetizado era necesario que muriera, y entonces ahí para ellos, con su maldad, con todo lo que hemos revisado en este proceso, eran necesarios ciertos procedimientos legales, y claro que demandó mucho esfuerzo tener que condenar a un justo. Claro que tuvieron que hacer de toda su pericia y su maldad para condenar al santo inocente sin mancha, y que era más bien en lugar de nosotros. Así que el juicio ante Anás es más bien un trámite de un poder que ya no es válido. El juicio ante Caifás es más bien reunir evidencias para presentarlo delante de un concilio, que son los nobles del Sanedrín o de los ancianos, un juicio religioso formal que no tiene autoridad para declarar que alguien es reo de muerte, y que sin embargo lo hacen, pero luego llega ante Pilato, y Pilato, débil, pusilánime, cobarde, se da cuenta en varias ocasiones que Jesús es santo, inocente, pero ahí está la plebe, ahí está el vulgo, están gritando que si tú sueltas a no eres amigo de César. O sea, hay un chantaje político, hay un chantaje de intereses, se puede sublevar el pueblo de Israel, pueden causar una revuelta. Esa es la amenaza a Pilato. Pilato teme la revuelta, porque si le hacen una revuelta y ellos han decidido que Cristo muera por las razones que gusten y manden, que ya estamos diciendo, entonces Pilato puede perder su puesto político. Y dicen, están entre la espada y la pared. Pero como muchos hoy están entre la espada y la pared, donde es más lo que nos importa que podemos perder que alinearnos con la verdad y saber que Jesús es Dios y que es el Salvador, es más lo que puede de nosotros condescender con la gente que estar bien con Dios. Y justo está ahí Pilato, y Pilato, siendo que quiere antes de lavarse las manos comenzar a lavárselas, válgame esa metáfora, quitar la culpa, lo va a mandar ante Herodes, quinto juicio ante Herodes, donde Herodes era el que mandaba en Galilea, y oyendo que era de Galilea, lo quiere mandar para allá. Están enemistados ellos dos, y esto va a ser la manera de una cortesía de Pilato para que poder compartir culpa con Herodes y volver a estar como amigos y una buena relación política entre ellos. En otras palabras, un acto de cortesía, y además para compartir culpa que hizo posible que se reconciliaran Pilato y Herodes, pero que no se reconciliaran Cristo y Pilato. Qué tremendo lo que acabo de decir. Se reconcilió Pilato con Herodes, pero no se reconcilió Pilato con Cristo. No se reconcilió Herodes con Cristo. De hecho, cuando en este quinto juicio falso llega Jesús ante Herodes, de que tenía fama de liviano y loco prácticamente, le pide que haga algunos milagros, quiere divertirse con Jesús, el rey de reyes y señor de señores está delante de un rey, un reycito cualquiera, y le pide que haga milagros, y entonces, como no haya diversión, se burla de él un rato y va de regreso al sexto juicio falso ante Pilato, donde van a presionar a Pilato, donde Pilato va a tener el consejo de su mujer, donde su mujer le va a decir: no tengas nada que ver con este justo, he padecido mucho por causa de él en sueños, hazte a un lado, Pilato. Y Pilato, queriendo hacer caso, se lava las manos, según la historia de los evangelios, y no quiere tener nada que ver con él, y lo manda a azotar, a ver si la plebe tiene suficiente con eso. Pero cuando ven a Jesús deshecho por los azotes, lejos de decir que era suficiente, piden a Barrabás ser suelto, sedicioso, homicida, y a Jesús llevarlo a la cruz para poder apagar el fuego y el ímpetu de la plebe.
Así que aquí está nuestra conclusión para este primer punto de esta semana, donde estamos revisando el proceso histórico de la crucifixión de Jesús. Jesús enfrentó un juicio injusto, 6 realmente. En nuestro lugar, quiere decir que los deudores y los que tienen por qué ser juzgados somos nosotros, y en eso estamos de acuerdo, no Él. De manera que nosotros no tuviéramos que sufrir uno de esta naturaleza. No tuviéramos que pagar por nuestras maldades. La razón por la que Jesús murió por nuestros pecados, la razón por la que se vino perfeccionando ese sistema cruel de dar muerte a los más viles y bajos tipos de pecadores y criminales, el perfeccionamiento del empalamiento desde los imperios y pasar hasta llegar por los más recientes hasta Roma, y luego haber sido perfeccionado para mostrar todo tipo de crueldad, donde estaba la expresión máxima de la maldad de los hombres, Dios cambiarlo y entonces hacer maldición a Jesús para que nosotros pudiéramos recibir bendición de Jesús. Él tuvo que sufrir para que nosotros no sufriéramos. Él tuvo que morir para que nosotros no muriéramos. Él tuvo que pagar para que nosotros no pagáramos. Mas Dios, Romanos 5:8, el versículo que está allá al final, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no sufrir uno de esta naturaleza era un trueque, recibir el justo castigo por nuestros pecados. Cristo lo recibió para que nosotros pudiéramos recibir gracia, perdón, oportunidad. Y el hecho de nuestro perdón nos capacita, nos faculta, nos pone en el punto de poder ser hechos hijos de Dios. Así que la semana mayor es más mayor por la semana en el sentido de lo que la gente piensa. Es lo que revistió esa semana, lo que estuvo en esa semana, lo que hoy, miércoles 14 de Nisan, no días de 12 horas, días de 24 horas, nos llevan hasta el domingo para pensar en la resurrección de Cristo y levantarse de entre los muertos después de haber culminado su proceso. Así que si tú estás allí hoy, miércoles, pensando en tu corazón, ¿cómo serían todas estas cosas? Viendo programas de televisión y escuchando tal vez de alguien la Biblia o una enseñanza como esta. ¿Para qué será todo esto? ¿O qué es todo este palabrero? ¿Es para lograr que te arrepientas? ¿Es para lograr que me arrepienta? ¿Es para lograr que me alinee con Dios? ¿Es para lograr que nos alineemos con Cristo? ¿Es para lograr que pongamos nuestra fe en Jesús? ¿Es para que se salde la cuenta de este proceso que es tu deuda y mi deuda, la que Cristo vino a pagar en la cruz del Calvario, para que no tuviéramos que sufrir no 6 juicios falsos, ni siquiera uno, y que Cristo fuera quien, al ser juzgado en la cruz del Calvario, se tomara al poner mi fe en Él como mi juicio, su crucifixión, y entonces poder decir, he pagado, estoy libre de deuda, mi fe está en Jesús, ahora puedo estar bien relacionado con Dios. Así que, ¿qué tal si pones tu fe en Jesús? Y le dices, Jesucristo, agradezco que hayas puesto tu vida voluntariamente por mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida, te sigo, creo en ti y confío en ti para la eternidad. Perdona mi pecado, hazme tu hijo. Si así fuera y lo has hecho en tu corazón, que Dios te bendiga. Y si te hace falta regresar a Dios y dejar la religiosidad que tiene todos estos términos de clímax, y viviéramos una vida constante en Dios, hoy es el día. Entreguémosles nuestro corazón de nuevo a Jesús. ¿Qué tal si oran conmigo? Acompáñenme, por favor. Señor, en el nombre de Cristo, te damos gracias hoy miércoles por la vida que Jesús entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ruego que nos bendigas a todos los aquí reunidos en tiempo y a todos los que verán diferida esta transmisión. Que tu gracia sea con ellos y que cause las decisiones que tú estás guiando en el corazón de cada quien, que se aterricen. Te ruego por todos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Así que el viernes veremos exactamente el proceso histórico de la crucifixión de Cristo, la parte fisiológica, los azotes, la hematidrosis, el exsangue de Jesús y la aneurisma que sufrió para poder entender por qué murió Cristo por nuestros pecados. Nos vemos primero Dios el viernes. Dios los bendiga.
se hará, mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda dejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en gozo, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en gozo, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos.